Hola a todos. En este video tutorial vamos a ver una manera muy sencilla y muy práctica de integrar un sprite al motor de videojuegos Unity, obviamente utilizando una herramienta específica para tal fin. Lo que están viendo en este momento es precisamente un sprite dibujado en CorelDRAW de manera vectorial y digamos que hemos mantenido un poco la idea original que habíamos realizado con anterioridad que mostré en los videotutoriales anteriores y es básicamente un platillo volador. En este caso ya no es un dibujo a mano alzada, sino es hecho completamente con vectores. La ventaja que tiene es que las formas son mucho más definidas, si se dan cuenta, y tenemos elementos que nos permiten darle una mejor calidad visual a nuestro sprite. Eh, tenemos ya eh, digamos que la forma encerrada dentro de un cuadrado. Este cuadrado es el que va a determinar el tamaño en sí de toda la generalidad de la forma. Entonces vamos a exportarlo, aunque ya lo habíamos exportado, pero pues acá nos cercioramos nuevamente de exportarlo a una versión. Vamos a exportarla a una eh, personaje Corel. Vamos a darle un tamaño por ahora máximo de 1024 y vamos a darle OK. Eh, Tengo acá una versión que voy a abrir en Photoshop que se llama personaje Corel 64, que es básicamente el mismo archivo que acabamos de exportar anteriormente, solamente que pues tiene un tamaño, perdón, tiene un nombre diferente y es que le hemos agregado versión 64. Se llama versión 64 por lo que voy a hacer a continuación y es reducirla a 72 píxeles por pulgada y voy a darle un tamaño de 64 píxeles por 64 píxeles, que es por ahora el tamaño que trabajaremos en nuestra nave. Fíjense la apariencia que tiene por ahora. Vamos a decirle ahora que vamos a darle un color indexado y este color indexado, pues fíjense cómo cambia la apariencia de nuestro eh, digámoslo así, que nuestro platillo volador. Fíjense cómo cambia según la paleta de color indexado que yo utilizo. Obviamente es de elección libre determinar qué color escogemos. En este caso podemos hacer cambios de diferente índole y obviamente esos cambios pues determinarán su apariencia final. Vamos a hacer en este caso unas correcciones. Vamos a ennegrecer las zonas que deberían mantener un contorno continuo. Y acá, aquí vamos unos cambios. Y aquí vamos a hacer algo importante, es que originalmente estas formas que tenemos aquí en medio del platillo supuestamente son algo parecido a unas luces de forma circular. En este caso, pues darle forma circular es relativamente difícil. Lo que vamos a hacer entonces es em, generar unas formas de unas formas estrelladas. En este caso tendríamos que ampliar toda esta línea y darle ese color naranja. Ahora voy a concentrarme específicamente en el color amarillo. Voy a dibujar toda esta forma y en teoría nuestro color naranja pues recubriría, o mejor es la que determinaría todo el color, toda la forma de la luz. Entonces voy a irme eh, hasta el rincón. Listo. Lo que voy a hacer ahora es simplemente duplicar esta estrella para poderla llevar hacia un costado. Voy a pasar modo
RGB, voy a pasar a RGB, perdón. Control Z, B. Listo. Hemos duplicado la forma que tiene nuestras luces. Voy a tratar de llevarla hacia un extremo. Control T y fíjense que aquí presenta un degradado bastante molesto, y esto se debe, pues como estamos trabajando a un nivel de píxel tan bajito, obviamente la apariencia que va adquiriendo es un poco desagradable. En tal caso, pues vamos a dejarlo de esta manera y vamos a mirarlo en pequeño. Es bastante aceptable la forma que tiene por ahora nuestro platillo volador. Guardamos, cerramos el archivo. Ahora vamos a crear nuestro proyecto en Unity. Vamos a crear un proyecto que se llamará integración sprites. Crear proyecto. Ok. Y vamos a cerciorarnos en primera instancia que tengamos una vista 2D. Y vamos a crear una carpeta que se llame sprites. Doble clic. Y ahora vamos a importar el asset que hemos creado. Aquí lo tenemos, personaje Corel versión 64. Hay algo importante, y es que nuestro sprite está originalmente en Photoshop. Vamos a abrirlo acá, vamos a abrirlo desde el proyecto de Unity. Fíjense que el archivo acá está en un modo RGB, 8 bits por canal. Si nos remitimos acá, pues en efecto tenemos un archivo de 64 por 64, RGB con alfa, comprimido y que pesa 5.4 KB. Lo que vamos a hacer es ahora convertirlo a un formato de sprite. Vamos a ir a textura tipo, sprite 2D, sprite modo simple. En este caso pues es simple por lo que es una imagen estática. Vamos a determinar un filtro de modo punto, un tamaño de 64 y una compresión de 16 bits. Vamos a decirle aplicar y tenemos ya nuestro sprite. Fíjense que pues la apariencia de color ha cambiado bastante, y esto se debe de una u otra manera, y es que al convertir a RGB, o mejor el interpretar el RGB, de todos modos alcanza a generar una cierta gradación entre mancha de color y color. Entonces esto pues en cierta forma puede ser un pequeño problema. Si quisiéramos pasar nuestro sprite, que es precisamente lo que vamos a hacer en este momento, pues lo que hicimos básicamente es importar el sprite, convertir la imagen en un sprite de tipo simple, y lo que vamos a hacer ahora es anexarlo al escenario, y es tan simple como arrastrar a la vista de edición o a la vista de escena. Vamos a oprimir la tecla F para centrar la vista al sprite, o en este caso voy a borrarlo nuevamente, o lo arrastramos a la jerarquía. Si lo arrastramos a la jerarquía, fíjense que mantiene una posición de 0, 0 y 0, y sinceramente pues esta es una opción un poco más interesante si lo que queremos es empezar a hacer configuraciones con nuestros sprites de manera independiente. Entonces vamos a oprimir la letra F, perdón, F, y aquí nos centra la vista al personaje. Vamos a correrlo otra vez. Seleccionamos, hacemos clic en el personaje, oprimimos F con el cursor encima de la vista de escena, y tenemos ahora precisamente nuestro sprite justo en nuestro escenario. Obviamente
pues aquí se ve súper chiquito si lo comparamos con el tamaño del escenario. Obviamente acá se ve bastante pequeño, la cámara está aparentemente muy lejos. Entonces vamos a quitar un momento el 2D y vamos a mirar en dónde es que está la cámara. Vamos a acercarla un poco más. Quiero que se percaten en algo, y es que la cámara acá se presenta con una guía que son estas líneas y que me están diciendo que la cámara está viendo en perspectiva. Ahora, si quiero cerciorarme, aquí veo que la proyección es perspectiva. Voy a cambiarla a una perspectiva ortográfica. Fíjense cómo cambia la apariencia de estas líneas de la cámara. Y lo que ya puedo yo hacer es que, en lugar de acercar o alejar la cámara, que en realidad no interviene nada en la manera como se ve el objeto, es cambiar este eh, esta información que dice acá, tamaño, size, y lo vamos a cambiar. Vamos a darle un tamaño de 0.8, vamos a dejarlo en 0.5, y fíjense cómo aparece nuestra nave bastante grande con respecto a la cámara. Obviamente podemos variar el tamaño según cómo vayamos a configurar realmente el videojuego, pero en este momento es solamente para que observemos su apariencia por pantalla. Esta es la apariencia que tendría en el juego. Si le decimos que maximice al dar play y damos en efecto play, pues tenemos una apariencia tal cual en un modo de juego. Obviamente no hay ningún script, no hay ningún cambio. Y esta es precisamente la apariencia que adquiere el sprite. Quiero en este caso señalar un momento el sprite. Fíjense algo importante, y es la forma que adquiere la malla. Este objeto que vemos acá, este objeto que vemos nosotros acá, es precisamente una malla. Una malla que crea Unity con el fin de colocar en ella la imagen fotográfica. Fíjense que tiene una serie de triángulos y determinan una forma relativamente irregular. Este objeto, así tal cual como nosotros lo tenemos, pues podemos trabajarlo como tal para el juego, pero obviamente va a necesitar de una serie de componentes que los iremos agregando desde esta instancia o desde esta otra, que nos van a permitir darle ciertos efectos como gravedad o como la capacidad de colisionar con ciertos componentes, con ciertos elementos. Entonces, eh, vamos a dejar este video tutorial hasta esta instancia. Específicamente hemos trabajado la integración de un sprite estático. Más adelante veremos cómo integrar un sprite dinámico, es decir, un sprite que va a ser animado y que constará de una secuencia de imágenes como tal. Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver una manera como podemos integrar un sprite, que en este caso va a ser un sprite animado. Por lo tanto, como pueden ver, es una secuencia de imágenes del mismo platillo volador. Lo hemos digamos que trabajado bajo el mismo esquema del sprite anterior, es decir, verlo desde el archivo original en el que lo hemos creado, que en este caso es Corel. Y en este momento lo que ustedes están observando es una serie de dibujitos de cada una de las posiciones de la nave dentro del cuadrado que lo enmarca como tal. Y he dejado la línea visible simplemente para que ustedes se detallen en la imagen total que se va a exportar, que pues en cierta forma tiene o puede ser configurado a manera de retícula, como lo acabo de hacer acá. Voy a quitar esta línea, voy a dejarla completamente invisible, y lo que hemos acabado de observar es simplemente que tenemos una imagen que se puede dividir perfectamente en 6 cuadrados iguales. Voy a exportar, voy a guardar primero, exportar, y en este caso voy a denominar este como personaje animado Corel. Lo exporto, voy a darle anteriormente teníamos una imagen de 1024 por 1024. Vamos a dejar esta imagen de lo que correspondería a un tamaño, podemos dejarlo de 2048, y lo que corresponda en altura
y de todos modos pues vamos a hacer unos cambios posteriores. Vamos a darle OK y ahora vamos a abrir el archivo en Photoshop, abrir, vamos a abrir nuestro perfil incrustado. Bien, vamos a darle acá un tamaño pues que corresponda como tal con el que se desea. Vamos a empezar por esa configuración de tamaño. Teníamos inicialmente un archivo ya importado a Unity de 64 por 64. Lo que vamos a hacer acá entonces es un cálculo aproximado de pues cuál debería ser la equivalencia si tenemos una imagen que se va a partir a lo ancho en tres partes. Tendríamos entonces que si tenemos un solo cuadro que tiene 64 píxeles de ancho, entonces 3 cuadros equivaldrían en total a 192 píxeles de ancho y lo que corresponde en altura, que en este caso serían 128. Bien, aquí tenemos que nuevamente configurar la resolución, el tamaño 192 píxeles por 128 a 72 píxeles por pulgada. Vamos a darle Enter, vamos a hacer los mismos cambios. Vamos a simplemente determinar un modo de color indexado. Vamos a dejarlo con la configuración que habíamos trabajado anteriormente. Tenemos una transparencia y con el fin de digamos que mantener un poco esta dinámica que nos presenta la imagen. Fíjense que obviamente hace un cambio bastante drástico. Pues aquí lo que tenemos básicamente es una apariencia en el color y obviamente una apariencia en la forma. Si hacemos el retoque a este nivel, es decir, con este archivo en la manera como se nos presenta, obviamente nos va a acarrear un costo en tiempo bastante largo. Entonces podemos dejarlo en la apariencia en la que se encuentra por ahora y simplemente vamos a copiar la imagen del archivo hecho anteriormente, control A, control C, vamos a importarlo acá, control B. Recordemos que está en un formato de color, fíjense que aquí nos aparece mezclado, vamos a devolvernos, vamos a mirar acá, vamos a devolvernos, vamos a mantenerlo en un color RGB nuevamente, ahora sí control B, y el color indexado pues no nos permitía generar capas, pero pues ya en formato RGB sí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una copia de nuestro archivo en las diferentes posiciones que le corresponde. Vemos que aquí supuestamente tiene una rotación de 5 grados, aquí sería menos 5 entonces. Ok, aquí lo podemos ajustar manualmente, enter. Esta posición pues obviamente correspondería con esta otra de acá y esta que vendría siendo 5 grados, enter, correspondería con esta de acá. Entonces aquí ya tenemos nuestras posiciones bien definidas. Vamos a quitar esta capa y tenemos un poco más coherente nuestro dibujo. A pesar de la manera como lo hemos trabajado, fíjense que cambia un poco acá la apariencia de los píxeles, obviamente por la calidad y resolución de los píxeles es bastante difícil acomodarlos. Por otro lado, como hemos tenido que pasarnos a un modo RGB, pues también por esta razón cambia. Vamos a pasarnos a modo indexado, le decimos que combine las capas y obviamente aquí adquiere una forma bastante irregular. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Este proceso lo ejemplifico de esta manera, de esta forma, para que nos demos cuenta cómo puede ser el flujo de trabajo a la hora de trabajar con nuestros dibujos. Obviamente podemos hacer toda una animación con la secuencia tal cual como lo hice en una primera instancia con Corel, o simplemente voy adoptando los dibujos adaptando los dibujos de acuerdo al manejo de color que yo le esté dando. Es decir, creo que aquí lo que se puede visualizar es
según las circunstancias y según el gusto que se tenga y el estilo que se esté definiendo, pues qué puede ser más conveniente a la hora de exportar el archivo desde la aplicación que estemos trabajando o la manera como estemos dibujando nosotros a mano alzada nuestras secuencias de sprites que van a ser animadas. Aquí muestro es el cambio que se genera según el proceder a la hora de crear los sprites animados, en este caso con un estilo pixelado. Voy perdón, a acoplar todas las imágenes. Le voy a decir que me lo guarde con un nombre de versión 64. Enter. Y cuando me paso a Unity, pues ya aquí ya puedo hacer la importación. Entonces voy a importar el archivo. Perdón, vamos a buscar acá proyectos originales, sprites, y aquí vemos personaje animado Corel B64. Vamos a arrastrarlo a nuestra carpeta de sprites. Vamos a darle un poco de espacio acá. De hecho podemos, fíjense lo que voy a hacer, voy a hacerle clic en esta casillita y lo que hacemos es inhabilitar por un momento nuestro sprite y vamos a pasar nuestro sprite animado. Aquí la diferencia al anterior es que tenemos que convertirlo ya no en un sprite de tipo simple, sino de un tipo múltiple. Entonces vamos a abrir este sprite editor y lo que vamos a hacer es dividirlo en las 6 partes iguales que teníamos en Corel. Entonces tipo lo vamos a decir ya no automático sino grilla. Vamos a decirle que el tamaño del píxel es de 64 por 64, que es el tamaño del cuadrado. Si le decimos que el pivote al centro, es decir, al centro de cada cuadradito, y le decimos slice. Entonces fíjense que nos ha convertido esta imagen en 6 pedazos exactamente iguales. Vamos a decirle aplicar y ahora quiero que se fijen en lo siguiente. En esta primera opción, que fue el spray estático, nos generó al interior de este elemento, nos generó una pequeña imagen. En cambio, en este caso tenemos un archivo personaje animado Corel B64 y en su interior, interpretándolo de esta manera, Unity ha generado 6 cuadritos que corresponden en específico a 6 dibujos distintos, cada uno de los cuadrados de la imagen como tal. Si nosotros pasáramos sujetando todos estos 6 dibujitos, los arrastramos acá al inspector, lo que nos va a aparecer ya no es de manera inmediata los dibujos, los sprites dentro del escenario, sino que nos va a aparecer una carpeta, perdón, un cuadro de diálogo que nos dice crear nueva animación. ¿Por qué razón? Porque Unity en este momento está interpretando que cuando yo arrastro varios cuadritos de imágenes, voy a generar con ellos una animación. Entonces voy a crear una carpeta que se llame animaciones y a esta carpeta de animaciones yo le voy a crear una primera animación que se va a llamar sprite animado 1. Enter. Entonces aquí ya tenemos un sprite animado que nos va a aparecer animado tal cual en el momento en el que le demos play. Fíjese que como tal él ha generado, a diferencia del estático, nos ha generado un componente, nos ha añadido un componente. Ya no solamente es el componente sprite renderer, que era el de esta opción, sprite renderer, sino nos ha generado este otro componente que se llama animator. El sprite renderer simplemente es un componente que nos muestra el dibujito que vamos a usar, el color del sprite en general, el material que utiliza, en este caso el material que está utilizando es un material por defecto que es el que tiene como tal la imagen. Vamos a darle clic acá y aquí nos dice sprite por defecto. Aquí nos aparece animator, que como tal es el que contiene la animación que se crea cuando se colocan varias imágenes en el escenario. Vamos a darle play y vamos a ver qué sucede. Entonces fíjense que en este momento lo que estamos viendo es una animación como tal de una secuencia de sprite.
Esta es una manera muy sencilla de crear animaciones. Obviamente tenemos que tener mucha claridad en cuanto a la manera como vamos a configurar estas animaciones. Obviamente este es un ejercicio hecho bastante rápido, lo que significa que en la medida en la que probemos con Unity tal vez tengamos que devolvernos y cambiar la forma en la que aparece el dibujito para que sea un poco más fácil de interpretar o más fácil de ver como tal dentro del videojuego. Entonces, básicamente esto es de lo que se trata, hacer una integración de un sprite, que en este caso se presenta como una animación. Su objetivo es aparecer animado y que se basa en el dibujo de una secuencia de imágenes, de pequeños dibujitos con diferentes posiciones o diferentes rotaciones, y que en suma cuando lo integramos lo vemos animado. Eso es todo por ahora en lo que respecta a sprites animados. Hola a todos, en este video tutorial vamos a hacer una configuración de un sprite animado de una manera un poco más avanzada. Para ello pues he dispuesto unos dibujos vectoriales de un mismo personaje en diferentes posiciones, eh, que pues digamos que en secuencia de lo que estarían determinando es una caminata simple. Lo que vamos a hacer en una primera instancia es coger cada uno de estos dibujitos y acomodarlos en un rectángulo siempre del mismo tamaño. De la misma manera como hicimos con el platillo volador, recordemos acá esta posición que teníamos nosotros de nuestros platillos. Cada uno de los cuadrados en los que se enmarcan los dibujos pues es exactamente igual. Entonces, la idea en este caso es que podamos realizar una configuración similar con nuestro personaje, enmarcando cada dibujito en un mismo rectángulo. Vamos a empezar con la primera posición o la primera pose de nuestro personaje. Fíjense que si miramos toda la secuencia de dibujos, no todas se acomodan de una manera relativamente similar. Dependerá pues obviamente de la posición de las piernas y obviamente la rotación de los brazos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a determinar una posición media o una unidad que nos va a definir a nosotros la longitud del rectángulo y la posición del personaje con respecto a esta posición. Y me parece que una opción bastante cercana o bastante válida es precisamente este punto que define el cuello de nuestro personaje. Entonces lo vamos a utilizar en este caso para hacer el esquema. Obviamente, y es importante aclarar a este nivel, que el propósito de este video tutorial al mostrar un ejercicio hecho con Corel no es el de decir que deba ser esta o cualquier otra herramienta de software la indicada para hacer este ejercicio. En realidad puede ser cualquier herramienta de software, pero me interesa es que visualicen es la manera como se ejecuta el trabajo o perdón la operación, y ustedes lo hagan de la misma manera, cada uno contando con sus propias herramientas. En este caso el objetivo sería que simplemente tuviéramos en cuenta la manera más adecuada para poder hacer esta configuración, de tal manera que no es exigencia que ustedes lo hagan con Corel o con Illustrator, inclusive pueden hacerlo de una manera manual, y siempre tengan en cuenta para este curso que se trata de utilizar los recursos que tengamos a nuestra disposición. Bien, como se pueden dar cuenta, lo que estoy haciendo yo es determinando a partir de esta línea vertical siempre una coincidencia con respecto al un elemento común que es precisamente la base del cuello en B del buzo. Entonces estoy ubicando cada uno de los rectángulos en esta posición para que exista cierta comodidad a la hora de ubicarlos en una posición concreta. Bien, entonces esto para que cuando nosotros estemos haciendo la integración en Unity y estemos seleccionando
todos los rectángulos para hacer una división simétrica y exacta, pues siempre nos muestre un espacio rectangular exactamente igual. Bien, vamos a alinear acá y digamos que tenemos acá ya una disposición, perdonen. Vamos a alinear acá con esta opción. Ok. Bien. Aquí simplemente estoy adaptando los rectángulos. En un momento dado pues tendré que tal vez borrar todos los rectángulos o por lo menos quitarles la línea que tienen de contorno para que no incomoden como tal. Bien, aquí voy a agrupar todos los personajes y ahora voy a seleccionar los rectángulos, voy a quitarles la línea de contorno y digamos que ya tengo yo una disposición muchísimo más exacta a manera de cuadrícula de la imagen que voy a utilizar. Voy a exportarlo. Fijémonos primero cuántos componentes, cuántos dibujos tiene. Tiene específicamente 8 dibujitos. Entonces, control S, control E. Y aquí voy a ponerle un nombre que se llame hombre Corel. Vamos a darle una dimensión de 2048 de largo. Vamos a decirle OK. Aunque esta es una configuración estándar, la que le acabo de dar, de todos modos pues puede traer algún problema. Vamos a ver qué problema puede traer. Va a importar el nuevo asset. En este caso tengo que recurrir a la carpeta de proyecto, originales, sprites, y voy a importar el dibujo que he hecho, hombre Corel PNG, importar. Como sabemos está compuesto por 8 partes. Vamos a decirle múltiple. Vamos de una vez, tiene 2048. Vamos a ir a Sprite Editor. Y aquí en Sprite Editor tendremos que dividirlo en 8. Tenemos, y vamos a usar nuestra calculadora de Windows, tenemos que 2048 dividido 8 nos da 256 píxeles. Aquí nos ha dado un dato entero, un cálculo entero, lo que significa que no va a ser aproximaciones y esto es bastante positivo. Entonces aquí nos vamos a grilla, le vamos a decir que tenga 256 y lo que tenía en altura, vamos a remitirnos a Photoshop por un momento, perdón. Vamos a mirar acá la información de Corel, vamos a decirle propiedades y decimos que tiene en detalles, tiene 2047 o 2048 aproximando por 467. Entonces vamos a aproximar nuevamente 256 por 467 slice. Aquí nos ha dado específicamente apenas 7 fragmentos, 255 slice, y nos ha quedado un pequeño fragmento sin poder aproximar. 2047 realmente ha quedado con un tamaño de 2047. Vamos a abrir entonces esta, vamos a decirle revertir por ahora y vamos a abrirlo en Photoshop. Usar perfil incrustado. Vamos a especificar acá un tamaño de lienzo que sea exactamente 248 píxeles por 467 píxeles. OK. Guardamos, control S y
tenemos ahora sí un dato aproximado de 248 por 467. Volvemos, múltiple, vamos a darle Sprite Editor, Slide, 256 por 467. Listo, ahora sí tenemos ya un sprite dividido en fragmentos mucho más exacto. Le decimos aplicar y tenemos ya nuestros 8 dibujitos almacenados. Fíjense en algo que no había mencionado antes, y es que él da un nombre a cada fragmento y le da un número que empieza en 0, de 0 a 7. En este caso, pues básicamente tengo un personaje que se movería hacia un costado. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a fraccionar nuestro dibujo. Vamos a decirle tamaño del lienzo, vamos a darle un número para acá, un número de 468 píxeles. Vamos a hacer que se agrande hacia arriba, solamente es un píxel. Y fíjense lo que voy a hacer a continuación. Si yo duplico en altura para que el personaje se mueva hacia la izquierda, tendríamos que su tamaño duplicado sería el doble, obviamente, de 468, es decir, por 2, y sería 936 píxeles. Entonces, 936 píxeles. Vamos a decirle que la aproximación sea hacia abajo, o sea, listo. Lo que vamos a hacer a continuación es que, y debimos haberlo hecho antes, voy a devolverme, es que vamos a determinar una medida entre la orilla, por ejemplo, de los pies, de este pie, y que esta me permita a mí determinar realmente cuál debe ser la posición relativa al objeto. Entonces voy a crear acá una capa nueva, voy a darle un color cualquiera, y ahora sí voy a hacer el duplicado. Entonces imagen, tamaño del lienzo, píxeles, no, habíamos dicho que el tamaño es 936 píxeles, 936, y que la dimensión cambie hacia abajo. Ok, entonces he hecho este rectángulo amarillo para que cuando esté duplicando simplemente pueda seleccionar las dos capas, y al duplicar me voy justo hacia la orilla inferior y me queda exactamente en la misma posición. Ahora solamente tengo que reflejar esta imagen, esta porción de imagen, voltear horizontal, y ya tengo una imagen dividida de tal manera que lo que me estaría representando es el caminar hacia la izquierda y el caminar hacia la derecha. Voy a quitar estas dos capas, control E, control S, y acá tendría que devolverme. Aquí la imagen va a cambiar, obviamente. Fíjense que me ha generado una secuencia, y en esta secuencia fíjense que resta hacer la división de las otras porciones. Entonces me voy a ir nuevamente a Sprite Editor. En este caso voy a especificar que digamos que la posición acá, voy a decirle aquí que sea grilla 256. En este caso serían 900, permítame, me devuelvo la calculadora, 936 y Sprite. Entonces aquí fíjense que aquí hay un detalle, y es que me ha dividido la imagen específicamente en dos fragmentos, perdón, en 8 fragmentos, pero me está involucrando tanto la imagen de arriba como la imagen de abajo. Si volvemos nuevamente a revisar, tenemos que el tamaño original es de 468. Entonces dividamos nuevamente en 468 y ya nos ha dividido en dos pedazos. Entonces tengan en cuenta que
Dependiendo del número de pedazos que nosotros debamos fraccionar, pues asimismo daremos el dato de acá. Esto vendría siendo la dimensión de cada uno de los fragmentos. De esta manera dividimos la imagen en 16 pedazos. Slice, aplicar, y ya tenemos nosotros una secuencia de imágenes apropiada. Lo que haremos nosotros en este caso es que tenemos de 0 a 7 4 fragmentos. Vamos a inhabilitar esto por un momento. Tenemos una primera animación que haremos nosotros, que en este caso se llamará hombre derecha. Fíjense que es bastante grande. Y ahora vamos a utilizar la siguiente, que ubicaremos acá mismo, no hay problema. Vamos a inhabilitar esto. Y ahora hombre derecha, hombre izquierda. Entonces hemos generado las dos animaciones. Vamos a quitar esta primera, esta segunda, que es la de la que va hacia la izquierda, y vamos a dejar esta que va hacia la derecha. Hemos creado dos animaciones que vamos a trabajar a partir de scripts. Fíjense que si yo utilizo voy a deshacer la acción que realicé por un momento y voy a darle play, y fíjense que los dos personajes se mueven según la animación que poseen. Ahora aquí hay un detalle, y es que esta animación que invertí en Photoshop debió invertirse colocando este dibujo en este extremo y así sucesivamente. Es decir, no simplemente se refleja, sino que se deben colocar los dibujos en el orden que realmente le corresponde. Eso podemos arreglarlo nosotros en Corel. Simplemente sería en este caso invertir esto, lo reflejamos, ok, y ponemos el orden que realmente corresponde de cada uno de los dibujos. Obviamente aquí el proceso va a tardarse un poco más, pero simplemente sería cuestión de ubicar de esta manera, y estamos utilizando como guía por ahora la ubicación de los otros dibujos. Ok, bien, ya hemos puesto como corresponde. Vamos a ubicarlo acá, quitamos el borde, control S, control E, y lo que voy a hacer ahora es que como habíamos hecho esta operación en Photoshop, vamos a buscar nuestra carpeta de proyecto, específicamente la que estamos utilizando, integración sprite, busquemos original, interfaz, integración sprites, vamos a decirle aquí en sprites, y aquí tenemos la imagen de hombre Corel PNG. Vamos a guardarla, exportar, sí, vamos a darle el tamaño que tenía originalmente, 2048. Obviamente va a cambiar el tamaño, pero nos vamos a asesorar de dejarlo perfectamente en Photoshop. Ok, vamos a revisar ahora en Unity, y ya Unity lo que haría es hacer una
conversión. Aquí me parece que ha ocurrido un error y tal parece que vamos a tener que realizar el proceso nuevamente porque nos ha eliminado unos componentes que estaban antes y dice que están perdidos los archivos. Vamos a ir aquí a Corel, vamos a Unity, y aquí hay una serie de componentes que aparentemente están perdidos. Vamos a ir a Slice, grilla 256 por habíamos dicho que el tamaño era 468 slice. Fíjense que, como había dicho anteriormente, las dimensiones cuando se pasan de Corel cambian, así que vamos a tener que cambiar el archivo. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a abrir el archivo que tenemos dispuesto en la carpeta de proyecto, integración sprites, perdón. Vamos a abrirlo directamente desde Unity y tenemos imagen, tamaño del lienzo, tenemos que tiene 248 y habíamos dicho, según la información que mantenemos en la calculadora, que debe ser 936 píxeles. Ok, entonces vamos a dejarlo que lo agrande de esta forma. Ok, control S, nos devolvemos. La imagen debe cambiar automáticamente, o por lo menos debe presentarse la opción de reconfigurar. Vamos a mirar. 247 sigue apareciendo. Miremos imagen, tamaño del lienzo, píxeles 248 por 936. Aparentemente ya se guardó. Vamos a cerrar el archivo y vamos a ver si hace cambios. Ok, ya he hecho cambios. Ya he hecho cambios en las dimensiones de la imagen y fíjense que al hacer cambios en las dimensiones de la imagen ya ha hecho la corrección de los fragmentos. Decimos aplicar y tenemos solucionado nuestro problema. Fíjense que no hemos tenido que borrar las animaciones, no hemos tenido que borrar ningún componente, simplemente él actualiza a partir de las correcciones que nosotros realizamos. Vamos a visualizar de esta manera desde la vista de escena y tenemos ahora sí un cambio. Fíjense que ahora la animación se ve perfectamente fluida y corresponde según la dirección en la cual se encuentre. Bien, por ahora en este video tutorial pues hemos visto cómo podemos transformar una secuencia de imágenes de un personaje pues que camina en una dirección, cómo podemos transformarla, cómo podemos hacer un reflejo, hacer un cambio en la posición de los dibujitos para que la misma secuencia de imágenes nos sirva para representar la caminata hacia otra dirección. En este momento digamos que culminamos con esta digamos que operación de animación, y en el siguiente video tutorial vamos a ver la manera como podemos controlar las animaciones a partir de un pequeño script. Obviamente la idea no es profundizar en términos de programación, no es la idea, simplemente quiero mostrarles cómo con un script se puede controlar las animaciones, y de todos modos haremos uso de este script y posiblemente de uno muy similar para que podamos controlar nosotros nuestros personajes. No es profundizar, vuelvo y digo, sobre programación, básicamente es saber cómo opera un script y de qué manera nosotros podemos manipularlo. Hola a todos, en este video tutorial vamos a hacer una configuración de un sprite animado de una manera un poco más avanzada de lo que hicimos en el capítulo anterior. La idea es que vamos a controlar la animación a partir de un sencillo script. Es importante aclarar también que no es la idea que entremos a detallar aspectos relativos a la programación o a la lógica de programación. Simplemente es mi interés mostrarles la forma sencilla en la que se puede determinar un estado o controlar un estado de animación
a partir de la integración de un script. Como habíamos visto anteriormente, pues creamos un personaje que tiene un ciclo de caminado hacia el costado izquierdo y otro conjunto de animación que tiene un ciclo de caminado hacia el costado derecho. Entonces básicamente es lo que estamos viendo en este momento, estos dos personajes, o mejor este personaje en sus dos versiones, caminando hacia la izquierda, caminando hacia la derecha. En este sentido, obviamente, si vamos a controlar un personaje, pues de antemano, pues es importante tener claro que cualquiera de los dos objetos podríamos intervenir de manera directa. Lo importante que debemos tener en cuenta es que cuando creamos nosotros la animación y la grabamos, pues esta animación es precisamente esto que estamos viendo nosotros acá. Y esta animación en esencia lo que tiene es almacenada una información relativa a los cuadritos, los dibujitos o, para ser un poco más técnico en la terminología, los sprites que forman parte como tal de la animación. Por ejemplo, tenemos hombre Corel-0 y hombre Corel-8. El primero significa que inicia desde el fotograma, o mejor desde el cuadrito número 0, perdón, y culmina en Corel 7, y hombre Corel 8 comienza en Corel 8 y culmina en Corel 15. Entonces aquí podemos ver el conjunto de recuadros que en esta instancia podrían llamarse fotogramas y que forman parte de la animación de cada una de estas dos animaciones. Vamos a empezar por el que va hacia la derecha. Vamos a borrar vamos a quitarlo de escena. Corel 0 lo vamos a ubicar nuevamente en una posición de 0 en todos los ejes, y a este elemento vamos a añadirle nuestro script. Entonces vamos a tener primero claridad en ciertas cosas. Este componente, este objeto que tenemos acá, es un objeto que está puesto sobre una malla y que si yo le doy play, pues me reproduce de manera automática una acción de caminar. Entonces lo que en esencia estaría sucediendo ahí es que nosotros simplemente tenemos una acción básica de caminar, una simple y sencilla acción básica de caminar, y en este caso es caminar hacia la derecha, y el caminar hacia la izquierda utiliza más o menos los mismos dibujos, solamente que van invertidos. Teniendo esto claro, vamos a empezar con la escritura del script. Voy a escribirlo, y obviamente la idea, como les dije anteriormente, no es profundizar mucho sobre lógica, pero sí más o menos tener una especie de claridad sobre cómo es el comportamiento del script en términos de la animación y viceversa. Entonces vamos a crear un script en C#, pero primero seleccionamos este personaje. Podríamos crearlo, vamos a crearlo directamente agregando el componente script. Vamos a decirle nuevo script, vamos a escoger como lenguaje C#, y en este caso voy a colocarle como nombre, mover sprite. Le doy enter y el script ha sido creado. Generalmente cuando lo hacemos de esta manera, el script queda inmediatamente en la carpeta assets. Vamos a moverlo a la carpeta scripts, y una vez en la carpeta scripts vamos a darle doble clic, y aquí esperamos a que se nos abra en la aplicación MonoDevelop, que pues es la aplicación que vamos a utilizar nosotros más adelante. Bien, aquí tenemos lo que ustedes están viendo en este momento, es algo así como una plantilla en donde Unity muestra elementos fundamentales que deben estar presentes siempre en un script de C# en este caso. Entonces vamos a hacer una primera primera línea de código en donde nosotros vamos a hacer lo siguiente. Generalmente a partir de script yo puedo hacer una intervención sobre los componentes que están puestos en el elemento al que le vamos a añadir el script. En este caso es el personaje, que le vamos a intervenir en específico un componente que es el que determina la animación, y es precisamente
este componente que se llama animator. Entonces vamos a través del script intervenir sobre este componente. Aquí lo que vamos a hacer es llamarlo. Vamos a decirle que vamos a trabajar con este componente animator y que una vez lo tengamos vamos a introducir toda su información, toda la información que posea en una variable que se llama animator. Entonces generalmente digamos que las variables son componentes son componentes de un script que pueden almacenar información, por ejemplo la velocidad, el número de vidas que puede llegar a tener un personaje, y en este caso lo que nosotros vamos a almacenar es qué animaciones tiene. Entonces esta variable que se llama animator es algo que va a almacenar una información relativa a la animación que vamos a trabajar. Entonces en específico a esta variable la vamos a alimentar, por decirlo de alguna manera, en este caso de todo lo que nosotros podamos obtener de un componente que se llama animator. Entonces aquí hacemos, bueno, aquí tenemos que cerrar bien el código, disculpen, bien, ok. Entonces aquí hemos aclarado que tan pronto se inicie el juego, por decirlo así, tan pronto se inicie este script, lo primero que va a hacer Unity es almacenar toda la información que se encuentra en el componente animator en esta variable para luego poder utilizarla. Una vez almacenado toda esta información, le vamos a pedir a Unity que empiece a realizar unas determinadas acciones. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer que cuando se oprima una determinada tecla, entonces se suceda un determinado evento. En este caso, si yo oprimo la tecla A, entonces yo voy a decirle que de esa información que ha obtenido y que está almacenada en la variable animator, en específico integre dos informaciones que son el nombre de un parámetro que vamos a generar más adelante y específicamente el valor, un valor en específico que va a tener ese parámetro en ese momento. Digamos que las animaciones las vamos a clasificar o las vamos a tipificar en un parámetro, y este parámetro va a tener dos valores. Entonces un mismo parámetro va a manejar las dos animaciones que hemos creado, pero cada una de estas animaciones va a tener un valor. Por ejemplo, con A vamos a activar la animación hacia la izquierda y este va a tener un valor de 1, y en el caso de la animación que va hacia la derecha, aquí simplemente voy a copiar y luego a pegar. En este caso lo que voy a decir es que con la tecla D voy a utilizar el mismo parámetro para establecer la misma animación con el mismo parámetro, solamente que en este caso va a tener un valor de 0. Vamos a guardarlo y hasta aquí va el script. Ya no necesitamos realizar ninguna acción de programación como tal. Entonces aquí dice la referencia al script en este comportamiento está perdido. En específico, este error hace referencia a un posible evento que no es muy claro en este momento, pero igual lo vamos a trabajar. Aquí no sucede absolutamente nada todavía, y no sucede nada porque tenemos que hacer ahora una modificación en la configuración de los sprites como tal. Lo que vamos a hacer ahora es llamar una ventana que se llama animator, y en esta ventana en específico nosotros vamos a crear ese parámetro que habíamos definido antes. Resulta que nuestro personaje en primera instancia presenta digamos que varios estados. Entonces animator lo que hace es representar mediante este esquema, representa los estados en los cuales se encuentra una animación. Cuando yo creo la animación y le pongo un nombre, correspondería por ejemplo a este nombre que vemos acá, hombre derecha. Por otro lado, genera de manera automática estos dos tipos de estado, este que significa cualquier estado y este
un estado de ingreso o de entrada, y es en específico el estado en el cual empieza en específico este componente. Si hubiésemos tenido la otra animación, ya no sería hombre derecha sino hombre izquierda, como fue el nombre que le dimos a la animación como tal. Entonces lo que podemos hacer acá, y vamos a determinar aquí un estado, vamos a quitar este estado, a ver si nos permite quitarlo. No. Entonces vamos a crear un nuevo estado, y este nuevo estado va a corresponder en específico a la animación que habíamos creado antes, que se llama hombre izquierda. Ok, entonces tenemos dos estados, hombre derecha, hombre izquierda. Ahora, hombre derecha tiene, fíjense acá, tiene la animación que creamos que se llama hombre derecha. Este hombre izquierda, vamos a buscar la animación y le vamos a decir que nos utilice la animación que se llama hombre izquierda. Ya tenemos ese parámetro. Ahora, básicamente tenemos dos estados, hombre derecha, hombre izquierda. Tenemos este que determina que la entrada, es decir, el estado inicial en el que va a arrancar la animación del personaje, o el videojuego, va a ser específicamente con este estado que se llama hombre derecha. Pero resulta que para que se genere una acción que vaya de izquierda, de derecha, perdón, a izquierda, o de izquierda a derecha, tenemos que crear transiciones. En todas las animaciones que nosotros hagamos debemos generar transiciones. Entonces vamos a hacer una transición que vaya de izquierda a derecha y una que vaya de derecha a izquierda. De esta manera nosotros vamos a ver de una manera fluida la transición entre caminar hacia la izquierda y caminar hacia la derecha. Dicho esto, podemos cambiar, por ejemplo, esta entrada, que prácticamente podría ser un evento estático, pero vamos a crear un estado diferente, que en este caso vamos a crear un estado diferente. Vamos a crear un estado que se llame empty, aunque, perdón, que se llame idle, pero lo vamos a dejar acá todavía sin utilizar, pero vamos a mantenerlo ahí por ahora. Ahora vamos a configurar a partir del parámetro que habíamos mencionado antes, la creación del parámetro. Lo que nos va a permitir el parámetro es generar la transición de animación según la tecla que se oprima, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces debemos tener en cuenta, cuando seleccionamos una de las dos animaciones, la que se va a generar es la otra. Es decir, si seleccionamos hombre derecha, estamos determinando una transición que va de la animación hombre derecha a hombre izquierda, lo que significa que el valor del parámetro asignado a este va a corresponder a la animación que se va a activar, que está de segundas, o sea, hombre izquierda. Vamos a decirle acá, aquí fíjense que no hay ninguna condición, así que vamos a crear el parámetro. Vamos a crear un parámetro haciendo clic acá, de tipo entero, es decir, vamos a denominarlo con números enteros, y este se va a llamar simplemente mover, de la misma manera como fue denominado en el script. Fíjense nuevamente acá, tenemos que este parámetro se llama mover. Entonces a este parámetro mover en derecha vamos a tener aquí nuevamente, decimos nosotros que cuando se active, perdón, se oprima la tecla A, se movería hacia la izquierda, y hacia la izquierda tendría un valor de 1. Eso significa que derecha a izquierda tendría un valor de 1. Entonces aquí ya creamos el parámetro, vamos a seleccionar el parámetro, es el único que existe, vamos a decirle que sea igual a 1, enter. Y cuando vaya de izquierda a derecha, hacemos clic en el rótulo, le decimos que utilice obviamente el mismo parámetro, mover, que sea igual a 0. Entonces vamos a cerciorarnos en el script si dice 0. En efecto dice 0. Ahora, realmente no hay un estado idle, que sería un estado en el cual prácticamente pues no se repite ninguna animación. Entonces lo que podemos hacer acá es que podemos crear a partir de los fotogramas ya existentes un estado idle.
Entonces vamos a mirar acá y vamos a escoger alguno de los sprites, un sprite intermedio donde se vea por ejemplo este, hombre Corel 3. Vamos a arrastrarlo y aunque si se dan cuenta pues no hay posibilidades de realizar una animación, por lo que solamente soltamos un solo componente, por lo tanto tendríamos que utilizar una opción diferente. Podríamos escoger estos dos. Se va a ver un poco feito la animación, pero no importa. Si yo ya arrastro los dos, ya me genera inmediatamente la opción de una animación. Entonces aquí lo que voy a crear es una animación muy chiqui que se va a llamar idol, perdón, hombre idol, enter. Entonces quito hombre idol, me devuelvo acá y aquí simplemente voy a agregar la animación que creé, que es hombre idol. Aquí tengo que tener claro una cosa y es la transición. Entonces una transición de idol a derecha, derecha a idol, de idol a izquierda y de izquierda a idol. Entonces cuando vaya hacia la derecha, fíjense que aquí idol presenta dos parámetros y en este caso pues cuando vaya de derecha a idol, este parámetro va a ser igual a mover igual a 2 y de izquierda a derecha va a ser igual a 2. Revisemos acá nuevamente si está igual a 2. Ok, entonces aquí se va a ver muy extraño, pero pues realmente para efectos de este estado en particular, que es el que queremos nosotros que se inicie. Entonces si le damos play, vamos a ver que nuestro personaje se mueve. Ahora yo oprimí la tecla A, va hacia la izquierda, oprimo la letra D, va hacia la derecha, oprimo la letra A hacia la izquierda, oprimo la letra D hacia la derecha. Digamos que el script simplemente hace que la animación se repita en el momento en el que yo oprimo la tecla. Pero le vamos a decir que cuando inicie con el valor de 2 y vamos a ver si funciona. Si damos play, fíjense que si damos play, como esa animación, ese parámetro mover en su valor 2 le dijimos que se repitiera, es decir, lo pusimos en una función update que lo que hace simplemente es hacer todo lo que se le diga en todo momento. Entonces en este preciso instante lo que está haciendo es siempre repitiendo esa animación. Si yo oprimo A, pues se va para la izquierda, si oprimo D, para la derecha, pero realmente solamente lo está haciendo en el momento en el que yo oprimo la letra, pero a pesar de que yo ya he soltado la tecla, lo sigue haciendo. Entonces obviamente una animación no se comporta de esta manera. Vuelvo y digo, como aquí no estamos profundizando tanto en la lógica, así que pues quiero tener digamos que claro, o que tengamos claro que pues la idea no es tanto preocuparnos por qué significa cada una de estas líneas de programación, sino simplemente que nos demos cuenta cómo lo fácil que es en realidad hacer un ligero control sobre la animación a partir de pocas líneas de script. Aquí vamos a hacer una cosa. Resulta que cuando yo oprimo la tecla A se reproduce la animación, pero cuando yo la suelto, pues vuelve, perdón, aún así sigue repitiéndola. Entonces vamos a decirle ahora que mientras se mantenga abajo la tecla,
es decir, get key down, mientras esté la tecla abajo, va a generar esa animación. Entonces voy a mostrarles, grabo y aquí mantengo oprimido la tecla D, suelto, mantengo la tecla oprimida A, suelto. Aquí al soltar él sigue repitiendo la animación. Entonces lo que le vamos a decir es que vamos a quitar esto, vamos a quitarlo, control X, y vamos a especificarle pero cuando se deja de oprimir la tecla, pues la animación sin embargo se sigue repitiendo. Entonces podemos hacer que en el momento en el que se deje de oprimir la tecla A o la tecla D, entonces se mantenga siempre repitiendo. Si no es así, pues se repita la animación en el estado 2, que es la que definimos como idle. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es que no inicie acá, por ejemplo, aunque podríamos dejarlo, pero lo vamos a quitar, y le vamos a decir que cargue la animación siempre dentro de esta función, lo que significa que siempre se va a estar repitiendo esta animación. Sin embargo, si no sucede ninguna de estos dos eventos, si no sucede el oprimir la tecla A o la tecla D, entonces se va a repetir esta animación. Entonces vamos a mirar acá, vamos a guardar, y aquí fíjense que aquí se está repitiendo la animación idle. Obviamente vuelvo y digo, está feita, y cuando oprimo la tecla A va para la izquierda, si la suelto se repite la animación idle. Si va para la derecha, oprimo la tecla D, va para la derecha, y si suelto la animación idle. Obviamente hay que arreglar esa animación y hacerla más coherente. Entonces voy a soltar, voy a quitar el play y analicemos acá nuevamente. Entonces cuando yo oprimo la tecla A, se repite la animación en su parámetro 1, o si no en su parámetro 0, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, o de lo contrario se queda quieto. Básicamente ese es el funcionamiento del script. Obviamente podemos hacer un cambio, y el cambio es que podemos añadir muchas más animaciones, podemos añadir por lo tanto más estados, podemos ir añadiendo comportamientos, pero básicamente lo que quiero mostrar acá es de qué manera yo puedo controlar la reproducción de una animación a partir de script. Entonces este es el esquema que vamos a nosotros a utilizar para generar los movimientos de los personajes. En este sentido es importante tener claro que lo que nosotros hemos generado en realidad es la reproducción de una secuencia de imágenes, o mejor la reproducción de una animación, pero como tal no hay un movimiento del personaje, es decir, él no se está trasladando de un lugar a otro, y obviamente es lo que iremos aprendiendo en el transcurso de este curso, cómo generar un script o un parámetro lógico que nos permita a nosotros darle movimiento y darle animación, y por lo tanto darle vida a un personaje. Básicamente esto era lo que quería mostrarles con respecto a una configuración avanzada de un sprite. Vuelvo y digo, la idea no es que nos concentremos ni nos estresemos en términos de programación. La idea no es llegar a comprender esto de manera profunda, simplemente quería mostrarles la manera como se comporta el script y cómo puedo yo configurar una animación a partir de script. Espero que les haya gustado y muchas gracias.